Muy buenas noches a todos los estimados amigos de mi oficina Philatelic Society. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de dar una nueva ponencia aquí en mi oficina Philatelic Society. Desde ahorita les digo que aquí no esperemos las grandes piezas o rarezas con raros matasellos, sino una gran historia de Latinoamérica contada con las estampillas y con las postales. El tema que voy a hablar yo va a ser de un grupo étnico en Honduras, que es alrededor del 6% de la población, que es conocido como los garífunas. Pero este grupo no solo es de Honduras, sino que también cuando en su momento llegaron a las costas norte de Honduras, ellos se esparcieron por el resto del Caribe centroamericano, a Guatemala, a Belice y Nicaragua, pero concentrándose más en lo que es Honduras. Para entender un poco lo que son los garífunas, voy a explicar los orígenes, cómo ocurrió el mestizaje, el idioma, porque mucha gente aquí en Honduras, incluso los mismos garífunas, creen que su idioma es una lengua de África. No, es una lengua indígena. Es una lengua indígena la que hablan ellos, que con el tiempo se fue nutriendo de francés, sobre todo, y luego cuando vino a Honduras, los garífunas se nutrió el español. Entonces, para comenzar, hablemos primero de los orígenes. Hablaremos de los arahuacos. A finales del siglo XV, en las costas caribeñas de América del Sur y en las Antillas, los nativos hablaban una lengua de la familia arahuaca. Generalmente los arahuacos era un nombre que se utilizaba para todos los pueblos indígenas ubicados en dichas zonas. Cuando los españoles vinieron, encontraron a este grupo de nativos o indígenas que hablaban esta lengua. Posteriormente, este nombre fue aplicado a numerosas etnias que hablaban lenguas pertenecientes a la misma familia. Desde la actual Florida y Venezuela se encontraba este idioma. Al este del Perú, la península del Guajira en Colombia, el este de Bolivia e incluso Paraguay. Los arahuacos se les conoce también como arahuacos o arahuat. Habitaban inicialmente en la zona selvática al sur del río Orinoco, donde cultivaban la yuca y se dedicaban a la caza de la pesca. Pero hacia el año 1000 o alrededor del 1000 a 1200, según otros libros, yo puse 1000, 1200, porque las fechas no son muy precisas, entonces puse ese lapso. Ellos emigraron hacia las Antillas. Les quiero decir que hay muchos pueblos que son de lengua arahuaca, pero étnicamente no son. Este es el caso de los garífunas. Cuando vinieron los españoles en el Mar Caribe, los grupos más conocidos eran los taínos, que ocupaban lo que eran las Antillas Mayores. Estamos hablando de Cuba, la isla de la Española y Puerto Rico. Y las Bahamas. Estaban también otros arahuacos, conocidos como los nepoyas y supollos de Trinidad, y los iñeris, que eran los que habitaban las Antillas Menores. Aquí en el fondo tenemos una mujer arahuaca en un grabado de 1818, hecho por John Gabriel Stedman. Aquí les quiero explicar las lenguas arahuacas. ¿Por qué? Porque esta es el tronco al que pertenece el idioma garífuna. Dentro de las lenguas arahuacas está lo que se llama el grupo caribeño, que se puede dividir en 7 lenguas. Aquí ven usted una especie de cruz que es extinto. Por ejemplo, acá uno de los idiomas es el añú, prácticamente extinto, que se habla en Zulia, en Venezuela. El iñeri, que es extinto, que se hablaba, ustedes ven aquí en esta parte de aquí, Dominica, la isla de San Vicente y Trinidad y Tobago, aquí en el cursor. El garífuna, que en el 2006 se contaban 195,000 hablantes entre Honduras, Guatemala y Belice. La población es mayor, pero recuerden, estas lenguas, a medida que el español se fue, es la lengua, digamos, de uso social, comercial, ha ido perdiendo el uso como lengua madre. Si ustedes ven, es lo que está más al oeste. Ven aquí en azulito Nicaragua, que aquí es la una de las perlas, aquí lo que es la costa norte de Honduras, aquí en Livingston, en el departamento de Izabal, en Guatemala, y aquí en la costa sur de Belice, que es Stan Creek,
y el distrito de Toledo, donde hay la presencia de ellos. Otros idiomas son el ocono, que son 1500 hablantes, o sea, prácticamente lenguas que se están en peligro, ya prácticamente extintas. Estas se hablan en Guyana, Surinam y la Guayana Francesa y parte de Venezuela y Brasil. El taíno, que está extinto, se habló aquí, lo vemos en rayas, en Dominicana, en Haití, en Cuba, en Jamaica, en Puerto Rico y las Bahamas, y turcas y caicos. Hay otro idioma que sí se habla, no es que sea la gran cantidad, pero en comparación a los otros, que es el Guayunaiki o Guayú, o también que le dicen el Guajira en Colombia, que como su nombre lo indica, se habla en la Guajira en Colombia. Y el otro idioma, el caquetío, que ya está extinto, se hablaba en Falcón y en los alrededores del lago de Maracaibo y en las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, que actualmente pertenecen a Holanda. Entonces, ya lo primero que observamos es que el garífuna es una lengua arahuaca. Para que vayamos entendiendo cómo se va haciendo el mestizaje. Hay un grupo muy importante también, que son los caribes. Aquí, a la derecha, ustedes ven una familia caribe en otro grabado hecho por John Gabriel Stedman. Estos también procedían de la misma región sur, donde venían los arahuacos, y estos eran sus enemigos. Estos emigraron a las Antillas y eran los calinagos, llamados caribes también, o caribales, o sea, tuvieron varios nombres. En algunos documentos históricos incluso son denominados como carípona, que eso significa hombre. Como les decía, era un conjunto de pueblos que al momento del contacto con los europeos en el siglo XV ocupaban la zona norte de Colombia y gran parte de Venezuela y varias Antillas menores. Los caribes fueron los primeros pueblos americanos que conocieron los europeos. En las crónicas españolas, al Caribe siempre se le trató como un pueblo belicoso y que practicaba la antropofagia, ¿verdad? Que era el comer ser humano. Incluso siempre ellos lo comparaban con los taínos, ¿verdad? Que como hemos visto, los taínos eran el grupo de los arahuacos y lo presentaban como un pueblo pacífico y de cultura elevada, ¿verdad? Y como les decía, y los caribes como un pueblo belicoso. ¿Qué es lo que pasó? En las islas del Caribe, estos desaparecieron como etnia debido a la presencia de los españoles por enfermedades y por la esclavitud que se les dio, ¿va? Y prácticamente esta gente se fue reduciendo, este grupo de los caribes, a Venezuela, a Brasil y las Guayanas, donde continuaron y se desarrollaron en los pueblos que hoy se conocen como Galibes o Caliña. Ya volviendo a lo que es los caribes, el origen de su nombre da el término caníbal y canibalismo. Pero vamos a destruir el mito del canibalismo de los caribes. En 1921, el doctor venezolano Julio César Salas Uzcategui, en su libro Etnografía Americana, los indios Caribe, estudios sobre el origen del mito de la antropofagia, rechazó los relatos de los primeros cronistas de la conquista sobre la antropofagia de los caribes, ya que eso, según él en sus estudios, era una manera de justificar todas las arbitrariedades y crueldades que hicieron los españoles y los europeos en general sobre los caribes. Hoy, gracias a estudios arqueológicos y a la tecnología moderna, se ha ido descartando la teoría de que eran caníbales. Esta parte de fragmento sobre el doctor Arthur Reginald Wright Murphy la encontré en una revista, en una página del Caribe del 2018, donde arqueólogos en la isla de Antigua empezaron a investigar. Él trabajó con arqueólogos de la Universidad de Siracusa, del Farmingdale State College y del Brooklyn College. Y en una entrevista, ¿verdad?, también que se le hizo al diario británico The Guardian, él dijo que de los análisis que se han hecho de su dieta no encontraron ninguna evidencia de que los caribes comieran humanos. Es más, encontraron que su dieta era de pescado, que no entendían cómo comían otros animales, porque en ese entonces esas islas eran prácticamente de tierra dura, prácticamente ahí no se podía cultivar. Y más bien, este descubrimiento ha más bien abierto más preguntas que respuestas. Pero finalmente lo que les quiero decir, que esto de que eran caníbales prácticamente fue como una manera de desacreditar a los caribes, que en el fondo yo creo que pienso yo que fueron los de los indígenas que dieron más lucha
Entonces fue una manera como de desacreditar, pues. Al final es lo que veo yo, si lo miramos de algo, de un punto de vista psicológico, que actualmente ocurre entre nuestras naciones, en las guerras actuales o económicas. Este es lo mismo ocurrió. En resumen, eso fue prácticamente una burda mentira para justificar todo lo que hacían con los indígenas en ese momento. Para que entendamos, las lenguas caribes forman una familia de lenguas que actualmente consta de unas 30.000 lenguas y unos 50.000 hablantes, pero si ustedes ven, todos se ubican en Sudamérica. Hubo un protocaribe que se situó hace 3.700 años y de ahí salió toda la familia, que por cierto es una de las más grandes de Sudamérica por si se atiende su extensión geográfica. Pero hay que tomar en cuenta algo. Ya en el siglo XVIII desaparece el Caribe como tal. Y ya, para entender un poco más lo que es la genealogía y influencias del idioma garífuna, aquí está un cuadro que lo saqué del libro de Atanasio Herrans, un muy buen libro, un español que comenzó a radicar en Honduras en los años 70 y hizo un libro acerca de no solo de los garífunas, sino de todas las etnias o grupos indígenas hondureños. Si ustedes ven acá, lo que les comentaba yo, dice aquí idioma Iñeri, que este del grupo Arawak se combinó con la lengua calina y de ahí se formó un idioma caribe de las islas. Este tuvo una influencia francesa y se formó un creole francés, que un creole es muy diferente a una lengua. Un creole generalmente es una lengua que se habla solo por un pequeño grupo. Por ejemplo, ustedes van, un ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Curazao, es una isla donde dicen que es un creole, que es el idioma papiamento, pero si ustedes ven o van a Curazao, ahí las personas blancas, los indígenas, los mestizos, todos hablan papiamento, además de hablar inglés, español y holandés. Entonces realmente es como una lengua franca. Entonces, por eso un creole es, para entender, es como hablado por un pequeño grupo y generalmente un grupo racial. Es para que vayamos entendiendo los términos. Entonces tuvo esa influencia francesa y se habló en Dominica y fue hablado hasta hace unos 100 años. Bueno, si este libro se escribió en el 2006, significa que en 1906 ya se había extinto. Luego, con la llegada de los garífunas, tuvo la influencia española y la francesa también, que esa fue la primera fase del idioma garífuna del siglo XVII y XVIII. Luego, con la llegada de Honduras, tuvo su influencia inglesa, una influencia española y la influencia misquita, porque ellos cayeron en la costa norte, en la parte del departamento de Gracias a Dios, donde viven los misquitos, que es otra etnia. Y eso es el garífuna actual, desde 1797. Según muchos, el sistema garífuna es mucho más completo que las lenguas de procedencia chicha, como el Pech, el Tahuaca o el Misquito. Y ustedes me van a decir, ¿qué es Pech, Tahuaca o Misquito? Pech, Tahuaca y Misquito son pueblos indígenas de Honduras. Incluso el garífuna, su estructura es más cercana al español debido a la influencia del francés que tuvo. Para que tengamos una idea nosotros de los idiomas y nos ubiquemos geográficamente, tenemos las lenguas náhuatl, que son los que hablaban los aztecas, los olmecas y toda la gente del Valle de México. Y que incluso hay zonas de Honduras donde nosotros tenemos muchas frases en náhuatl, igual en Guatemala. Debido cuando los españoles vinieron con los tlaxcaltecas, trajeron el náhuatl acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa es una familia. Luego tenemos la familia de las lenguas mayas, donde generalmente todo se concentra la mayoría en Guatemala, y luego está el grupo chicha, que se concentra en el sur de Centroamérica, es decir, Costa Rica y Panamá, y el norte de Colombia. Entonces, si ustedes ven, es una lengua bien diferente hablada a la de la región. ¿Por qué? Porque los garífunas, como veremos adelante, ellos se mezclaron en el Caribe y ya venían con una cultura hacia Honduras donde se fue enriqueciendo más una vez en la costa norte hondureña. Ahora hablemos del mestizaje.
Nos vamos a concentrar en la isla de San Vicente y las Granadinas, ya que en San Vicente fue donde se formó la cultura garífuna. San Vicente fue descubierta por Cristóbal Colón el 22 de enero de 1498. Fue una de las islas conquistadas por los españoles. Y ya para el año 1505, la cultura arahuaca ya había dejado de existir y el último individuo de esta etnia. Pero a la vez, los caribes ya estaban invadiendo simultáneamente y hablaban una lengua caribe que era la conocida como calina, que desapareció con la llegada de los europeos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Debido a las incursiones periódicas de los caribes sobre los otros grupos étnicos, en este caso los arahuacos, agarraban a las mujeres por como cautivas y se las llevaban y las tomaban como esposas y comenzaron a mezclarse con mujeres arahuac o arahuacas. ¿Y qué es lo que pasó? Los descendientes de estos caribes con la mujer arahuaca hablaban una lengua arahuaca, iñeri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos entonces una mezcla de hombre, generalmente de hombre caribe y mujer arahuaca, que eran más parecidos en la forma de lucha y de ser más aguerridos que los caribes, pero con una cultura arahuaca debido a que la madre era la que educaba a los mestizos. A la mezcla de arahuacos y caribes en San Vicente se les llamó caribes insulares. Aquí pues puse unas estampillas para que entendieran un poquito más fácil, ¿verdad? Porque creo que por la vista entra todo más fácil. Una estampilla de Antigua y Barbuda, hablando de los caribes, y aquí una estampilla de Turks y Caicos, y aquí habla de un ídolo que encontraron en la isla de Caico Island, en Middle Caicos. Entonces, tenemos que la mezcla de Caribe más un arahuaco es lo que conocemos como el Caribe insular. Es decir, un Caribe étnico con habla arahuaca. Pero las cosas no terminan ahí. Los europeos comienzan a establecerse en el Caribe alrededor del año 1500 y después comienzan a importar negros de África como esclavos para sus haciendas. Ya desde 1625 hay negros establecidos en la isla de San Vicente. Estos venían de naufragios, otros habían huido de plantaciones vecinas, dicen unos que de Barbados, otros dicen que de las Granadinas, u otros fueron apresados por los mismos caribes isleños, que ya estamos hablando del Caribe insular, o sea, ya estamos hablando de la mezcla del Caribe arahuaco. ¿Qué es lo que pasa? En la isla de San Vicente se dio otro mestizaje con los africanos y las mujeres caribes isleñas de lengua arahuac se mezclaron con los negros del occidente de África, porque la mayoría, todos los que venían al Caribe eran del África Occidental, dieron a lo que los europeos llaman o llamaron en ese entonces negros caribes. Esta palabra negro caribes todavía en los años 30 se utilizaba bastante y a partir creo que del 40 en adelante se utiliza más la palabra garífuna, que es la que comúnmente utilizamos. Pero el pueblo garífuna se autodenomina así como garínago, porque según en su léxico, garífuna es la lengua y garínago es el pueblo o la persona. Aquí, pues, otros dibujos para que miremos un poco más, entendamos más. El Caribe insular, que a nosotros ya sabemos, si retrocedemos, perdón, era la mezcla de Caribe más arahuaco, y ahora resulta que esta se mezcló con gente, con los africanos occidentales. Aquí vemos el mapa de África. Toda esta región verde es lo que se le conoce como el África Occidental, que está Nigeria, Benín, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, las Guineas, Gambia, Sierra Leona, Cabo Verde, etc. La mezcla de estos da lo que se llama el negro Caribe o garífuna. ¿Qué pasa? Los garífunas como que heredan la belicosidad de los caribes. Fueron de los que dieron, de los pueblos que no se dejaron nunca esclavizar. Bueno, los garífunas siempre hablan con orgullo que ellos nunca fueron esclavos. Aquí, por ejemplo, encontramos este grabado publicado en The History Civil and Commercial of the British Colonies in the West Indies por Brian Edwards en 1807.
Según la explicación que encontré, esto lo encontré en la National Geographic, la explicación que le dan acuerdo que se ven jefes garífunas ante soldados británicos, ¿verdad? Y recrea el Tratado de Paz de 1773 que puso fin a la Primera Guerra Caribe. El tratado exigió que los nativos entregaran sus armas, ¿verdad? Según acá en el cuadro dice un soldado británico, dice en el extremo derecho, tiene un mapa de San Vicente donde muestra los límites para los territorios garífunas. ¿Por qué? Porque se les dijo a los garífunas que se quedaran en cierta parte de San Vicente y los ingleses quedaran en otra parte. Pero los garífunas tenían también una relación con los franceses como aliados, porque recuerden, Francia e Inglaterra eran potencias enemigas en aquel entonces. Muchos asumen, según la explicación que encontré en este cuadro, que el hombre sentado con su brazo extendido es William John, el encargado inglés de las Indias Occidentales Británicas de aquel momento. ¿Qué pasa? En 1772, a pesar del Tratado de Paz, la población se rebela, dirigidos por Chatoyer. Aquí a la izquierda vemos a Chatoyer en un grabado de 1801. Como les había comentado, la Primera Guerra Caribe forzó a los ingleses a firmar un tratado en 1773. Y fue la primera vez que los ingleses firmaron un acuerdo con un grupo de personas que no eran blancos en el Caribe. ¿Qué es lo que pasa? Los británicos toman la isla en San Vicente en 1783 completamente porque la isla pasaba de manos de uno, pasaba a manos de otra. Y entonces esta fue entregada por Francia debido a los tratados de París. Pero entonces estos ingleses se opusieron a los asentamientos franceses y sus alianzas con los caribes. Y de ahí vino la rebelión de 1793, dirigido por Joseph Chatoyer, también conocido como Satouillet, que nació en el siglo XVIII y murió el 14 de marzo de 1795. ¿Qué pasa? Al rendirse a los británicos, porque una vez que muere Chatoyer, empiezan a hacer una guerra de guerrillas esta gente, pero los derrotan, ¿verdad? Entonces se rinden en 1796 y empezaron a deportarlos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a ver quién tenía más facciones de negro africano y ese lo consideraban como enemigo y era deportado. Primeramente querían llevarlos a Jamaica, pero luego llegaron a Roatán, a la isla, una isla en el Caribe que pertenece a Honduras. Entonces, como les comentaba, los británicos se pararon distinguiendo los que tenían más apariencia de indígena, decían que estos eran más tranquilos o más amigos o más amistosos, y los que eran más africanos eran como los reales enemigos, y por tanto se comenzaron a deportar. Al resto del grupo se permitió permanecer en la isla de San Vicente. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar de la expulsión de San Vicente, o Yorumei, como le dicen ellos en su lengua, a San Vicente. A la muerte de Chatoyer, como les comentaba, en 1795, los negros caribes continuaron en guerra de guerrillas y se habían rendido cerca de 5,000 y 1,000 de sus aliados. Esta vez que ustedes ven aquí a la derecha es la isla de San Vicente. Los primeros prisioneros de guerra fueron llevados a esta isla de Balizón, donde los tuvieron, pero debido a que era muy pequeña, comenzaron a morir. Y luego fueron trasladados a la isla de Bequia para finalmente ser transferidos a Roatán, que es una isla en el Caribe hondureño. Fuentes españolas de la época establecen que la isla de Roatán fue invadida por negros y transportados a bordo de 2 buques de guerra y un bergantín en abril de 1797. La llegada a Honduras el 12 de abril de 1797. Si ustedes ven aquí a la derecha, aquí en el cursor, vemos esta islita en verde, San Vicente y las Granadinas, y fueron expulsados hasta esta isla, no sé si la pueden apreciar, que está aquí en el centro. Esto de aquí, estas 3 islas, se conocen como las Islas de la Bahía y también forman uno de los departamentos de Honduras. Aquí a la izquierda tenemos a Guanaja, en el centro a Roatán, perdón, a la izquierda tenemos a Utila, a Roatán en el centro y a Guanaja en la derecha. Aquí es Roatán. Entonces a esta isla llegaron. En mayo de 1797, una fuerza considerable bajo el mando de don José Rossi Rubí se dirige a Roatán para ver qué estaba ocurriendo. Debido a que no encontró resistencia con los garífunes y fueron bien amigables, los recibieron y más bien establecieron buenas relaciones con ellos. Y debido a que la costa norte de Honduras, esto que ven ustedes acá, que voy a hacer con el cursor, es la costa norte, estaba deshabitada.
esto que estoy marcando aquí con el cursor, esto es lo que nosotros conocemos como la mosquitia. La mosquitia viene siendo como el Amazonas de Centroamérica. Grandes ríos, tarántulas, cocodrilos, animales exóticos, inhóspitos, etcétera. ¿Qué es esto que está ahí marcando acá con el cursor? Entonces, debido a que había poca población, los españoles les dieron a los garífunas que pudieran poblar la costa norte, y a muchos de ellos se los llevaron a Trujillo, a reconstruir Trujillo, que en ese entonces era la tercera vez que había sido destruido por los piratas en 1797. ¿Qué es lo que pasó? La mayoría de los garífunas, aquí en el curso donde tengo Roatán, se fueron de ahí y se marcharon hacia la costa norte hondureña. La población, el núcleo actual de la población, aquí hay un lugar que se llama Punta Gorda, que es una comunidad garífuna, es originaria de estos primeros, que hoy queda en lo que es la isla de Roatán. Como les comentaba, los garífunas llegan a la costa norte porque los españoles los llevan y comienzan a expandirse. Ya en el siglo XIX también se convierten al catolicismo. Una vez llegado al Caribe hondureño, ya estaban en Livingston, en Guatemala, y durante los años siguientes se establecieron en ambos lados de Stann Creek, en Belice. Stann Creek es un distrito de Belice. Belice está formado por 6 distritos que viene siendo el equivalente a departamento o estado. Y finalmente también llegaron a la Laguna de las Perlas, en la actual región autónoma de la costa Caribe Sur de Nicaragua. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de los garífunes en Honduras abrazó el cristianismo gracias al esfuerzo del sacerdote español Manuel de Jesús Subirá, llamado el apóstol de los Caribes. Pero eso no significó que abandonaran sus creencias. Aquí, pues a la derecha tenemos unas estampillas de 1964 conmemorando el 100 aniversario de la muerte de Subirana, y lo tenemos aquí como una ilustración. Creo que dentro de los personajes más importantes de los garífunas hay uno que se llama Gualumu, o en castellano, que fue el nombre que ya cristiano que se le puso, como Juan Francisco Bulnes. Fue un soldado garífuna que luchó con el general Francisco Morazán en el proceso independentista de Centroamérica. Dato que generalmente la historia hondureña, generalmente los garífunas, historiadores garífunas dicen que han ocultado siempre. Yo en cierta medida creo que tienen una parte razón, pero con lo poco que he leído, ellos le dan un protagonismo a Gualumu como muy importante, y la historiografía, digamos, hondureña mestiza, digamos, lo oculta. Entonces, digamos que es un tema acerca de él, de que cuánto él tuvo peso. Debe ser un estudio, digamos, para los actuales historiadores, ¿verdad? Pero sí, una cosa cierta, fue una persona que luchó con Morazán por las ideas liberales y progresistas de ese entonces. En 1827, él se interesó en ese movimiento y le pidió autorización a sus padres para ir a formar parte de las tropas militares del ejército hondureño. Pero antes de eso, él ya había estado trabajando como marinero con ingleses. Entonces, él ya traía una experiencia, digamos, de hombre de mundo. Y una vez que regresó a la zona de Tocamacho, porque él era de ahí, que queda en el departamento de Colón, él ingresó lo que es a la Fuerza Revolucionaria de Morazán. Él formó parte de la famosa Batalla de la Trinidad del 11 de noviembre de 1827, y también en la Batalla de la Hacienda del Hualcho en 1828, donde dicen que se hizo ganar cierta notoriedad como soldado. En 1878, Gualumu fue asesinado por un grupo de garífunas de Tocamacho en represalias porque fue algo, una desgracia, mala suerte. Él tenía un guardaespaldas que él no era ni garífuna, no sé si era misquito o mestizo, no recuerdo, pero resulta que él tuvo problemas con la gente de la comunidad, incendió unas chozas y causó la muerte de ciertos ancianos y niños. Y los garífunas de Tocamacho, molestos con él, lo mataron. Creo que tenía 78 años, ya era un anciano. Mala suerte, ¿verdad? Porque por otra persona que cometió un error, pues ellos asumieron que él tenía la culpa porque lo vio, y así fue como murió él. Aquí ustedes a la derecha
observan el departamento, gracias a Dios, y aquí en la izquierda, un municipio que se llama Juan Francisco Bulnes. Los departamentos de Honduras se subdividen en municipios. Y en el año de 1996, durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, se dio este nombre en conmemoración al soldado morazanista de origen garífuna, José Francisco Bulnes, conocido como Gualúmugo. Entonces, en honor a él, pues hay un municipio hondureño que lleva el nombre de un soldado morazanista y garífuna. Luego comienzan los eventos del siglo XX. Voy a hablar un poco de los libros que he leído. Hay un libro que me gusta mucho que es de la Ceiba, que se llama el estancamiento económico de la Ceiba. No recuerdo el nombre exacto, pero sé que es del señor apellido Canelas. Y lo importante es que el estrangulamiento económico de la Ceiba se llama. Estrangulamiento económico de la Ceiba, 1903-1965. En él explica mucho que, por ejemplo, la Ceiba es la tercera ciudad más importante de Honduras actualmente. Y a comienzos del siglo XX, final del XIX, la Ceiba fue un lugar de gran comercio. Había artículos, yo me quedo sorprendido porque había artículos de la India, de Grecia, de lugares como Estados Unidos, Europa. Era bien cosmopolita. Según él, el historiador Canelas, que él es considerado el historiador oficial de la ciudad de La Ceiba, los garífunas fueron los primeros que llegaron a la barra del río Cangrejal y digamos que fueron los primeros que le dieron el auge económico a La Ceiba. Cuando él escribió esto, porque yo lo entrevisté hace 2 años, él ya murió. Él murió en el 2020, yo lo entrevisté en el 2018. Me dijo que cuando él hizo ese libro, dice que se hizo enemigo de todos, la gente de La Ceiba, porque en su libro él dice las verdades. Uno, que la Standard Fruit Company, que son de las famosas bananeras, explotaban es un libro donde él dice que explotaron y le robaron todo a la gente ceibeña, que es una realidad, ya hoy está comprobado, pues. Entonces, por medio de la ayuda del gobierno norteamericano, ellos se quedaron con las mejores tierras y formaron los famosos compañías bananeras. No hay que confundirla con la United Fruit Company, que ese era el famoso pulpo. Y estaba el estándar. La United se ubicó más en la zona de San Pedro Sula y esta estaba ubicada en la zona de La Ceiba. Mejor dicho, en el Valle de Sula estaba la United. Y esta estaba en el lado de La Ceiba. Pues lo que les quiero comentar, que él dice muchas cosas en el libro que son una realidad que nunca se habían escrito, y me contaba él que, mira, cuando yo escribí ese libro, me dice, hasta de comunista me trataron. No puede ser, porque le decían a él, no, es que, le decían a él, es que vos le estás dando a estos, y le voy a decir porque eso es como anecdótico esto, le estás dando a esos negros y que no sé qué, ¿ves por qué estoy diciendo que son racistas? Entonces, digamos, ellos tuvieron realmente una gran importancia en el desarrollo de La Ceiba, porque crearon las primeras rutas a través del contrabando desde Belice, Trujillo, y comenzaron. Y luego vinieron la gente del interior de Honduras, la gente de Olancho, que es un departamento, y la gente de Olanchito, que Olanchito es una ciudad que queda en el departamento de Yoro, y formaron las élites mestizas de La Ceiba. Junto a ellos llegaron los franceses y los españoles, que por cierto fueron expulsados por los estadounidenses o por la Standard Fruit Company para quedarse con sus tierras. ¿Por qué les quiero contar esta anécdota? Porque él hizo una investigación y comenta que cuando los garífunas llegaron a La Ceiba, los franceses del Porvenir, el Porvenir es un municipio que queda antes de llegar a La Ceiba, comentaban que los garífunas hablaban muy bien francés, eran muy cultos, hablaban inglés, francés, garífuna y el español. Pero con el tiempo ellos se fueron, digamos, mezclando y fueron perdiendo digamos, esa cultura, al menos la parte lingüística, ¿verdad? De ser tan conocedores de varios idiomas. Finalmente, pues, fue decayendo a medida que en el siglo XX, debido a que Honduras, como ustedes saben y han escuchado en varias ponencias, pasaba en guerras civiles, sacaban a un liberal, sacaban a un conservador, y en ese mismo vaivén
a comienzos del siglo XX, los garífunas decían ellos en los comentarios de este libro de Canelas, de que no tenían estabilidad, a pesar de tener libertad, no tenían estabilidad económica, y decían ellos que ellos no podían tener la grandeza económica que tuvieron en San Vicente. Pues resulta que los garífunas, pues, digamos, como eran personas más de ideas liberales, para 1933 llegó al poder una de las personas más nefastas que considero del Partido Nacional de Honduras, del actual partido que salió al poder, famoso por el presidente actual que está preso en Estados Unidos. Él fue el dictador que estuvo más tiempo en Honduras, de 1933 al 49, durante 16 años. Y él prácticamente, pues, era el rey. Claro, él era la persona idónea para Estados Unidos porque él fue el que regaló todo, tierras. Ya antes lo había hecho Manuel Bonilla, ¿verdad? A comienzos de 1909, 1900, yo creo que había muerto ya para entonces, pero a comienzos de la primera década. Pero Carías vino a, digamos, a darles a los Estados Unidos todas las concesiones con las que quedaron finalmente. Resulta que en ese periodo ocurre una famosa masacre conocida como la masacre de los garífunas de la comunidad de San Juan, donde se hizo responsable a todo un pueblo de haber introducido clandestinamente a un liberal exiliado llamado Jesús Umaña. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una compañía de soldados fue enviado a este lugar, donde todos los hombres fueron apresados y obligados a cavar sus tumbas, fueron fusilados, y los pocos hombres que quedaron huyeron o que estaban pescando, lograron escapar hacia Belice y fundaron lo que hoy es la actual comunidad de Hawkins en Belice. Aquí a la izquierda, en el pueblo de San Juan, hay esta placa conmemorativa a la masacre de los garífunas. Por eso la mayoría de los garífunas son muy recelosos desde el partido, aunque hay sus excepciones, ¿verdad? Que son del otro partido, del Partido Nacional, pero la mayoría de ellos tienen cierta como, no sé, nosotros tenemos una espina o cierta cosa, porque fueron muy debido a esa expulsión, porque después los persiguieron. Y después para que ellos se integraran a la sociedad fue muy difícil. Hasta que este hombre se marchó en 1949. El dictador Tiburcio Carías Andino. Actualmente, en el siglo XXI, pues ellos prácticamente se han integrado a la sociedad, ya viven en las ciudades más grandes como Tegucigalpa, San Pedro Sula. Una gran mayoría de Estados Unidos debido a la poca cuestión de trabajo, que no hay trabajo acá, que todo el pueblo hondureño lo sufre, pero ellos como una comunidad, digamos, pequeña, indígena, más aislados, pero ellos han buscado pues la forma de salir adelante, y la música y su comida ha hecho muy famoso Honduras. Ustedes han escuchado mucho de la sopa de caracoles, es una canción cantada por mestizos, pero todo garífuna. Nosotros, muchos de nuestros platos aquí, los de la costa, el que no se toma una sopa de caracoles, que nunca ha visitado Honduras, yo se las recomiendo. Es mejor tomárselas en lugares donde viven los garífunas porque ellos tienen un toque especial. Entonces, mucho de la cultura de ellos, digamos nosotros, la mayoría del resto de la hondureñidad, la hemos tomado. Entonces, ha sido un pueblo que, pues, ha tenido su influencia en nuestra gastronomía y en el baile. También hay muchos profesionales. Pero actualmente, pues, todavía ellos, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía el gobierno actual que estuvo de este Partido Nacional les quitaron tierras, incluso hubieron desaparecidos, que justamente ahorita, hace 2 años, desaparecieron a 4 personas. O sea, que estamos hablando de cosas como en los años 80. Entonces, para que vean cómo nosotros en Honduras, en estos años de este partido que hubo anteriormente, volvimos como al siglo XIX, ni al XX volvimos, sino al XIX. Prácticamente retrocedimos en lo económico, en los derechos humanos, en todo. Éramos un estado paria, un estado fallido. Y entonces, así como el resto de hondureños, los garífunas pues han sufrido porque prácticamente pues los pueblos indígenas, como en toda Latinoamérica, siempre han sido marginados por esa cuestión que todavía nosotros tenemos un problema mental, pienso yo, de que estos pueblos, sea como sean, nosotros somos también, tenemos algo de ellos porque somos mestizos.
pero ese es un estudio, como digo yo, digno de un psicólogo para ver cuándo se supera eso en nuestros países. Aquí les quiero mostrar un mapa de las comunidades garífunas. Este mapa lo tomé de la National Geographic. Aquí salen algunas, esta mapa es del año 2010. Este recuadro que ven ustedes aquí lo hice yo. Miren, actualmente esta es la población. En muchos libros ustedes van a buscar, van a decir que hay 600,000 garífunas, que hay, pero para mí no creo. Yo les digo que yo, por ejemplo, yo conozco Livingston y en muchos textos dicen que hay 25,000, no creo, porque ellos solo viven acá. Aquí está el lago Izabal, aquí está la Bahía Matique, aquí está Livingston. Aquí, para mí, unos 3,000 o 4,000 viven. Aquí está Nicaragua, si ustedes ven acá. Y aquí, esto que ven aquí es la Laguna de las Perlas. Y están en las comunidades de Orinoco y La Fe. Ahí viven 2,500. Más abajo, para los que saben de Filatelia, está Bluefield, donde están las famosas contramarcas de B, de la letra B. Y en Belice está Hawkins, donde comentábamos que a raíz del asesinato de los garífunas en San Juan, emigraron para acá y fundaron también Dangriga, que es otro pueblo, garífuna. Está también pueblos Saibite, Punta Gorda y Barranco. Y aquí, en el norte de Honduras, las más famosas, La Playa, Limón, aquí, esto que ven aquí es el Gracias a Dios, y esto es Colón, Limón, esto es Colón, Trujillo es Colón, esto Corazal, La Ceiba es el departamento de Atlántida, Telas Atlántida y San Juan Atlántida, y Puerto Cortés queda como a 45 minutos de San Pedro Sula, esto queda en el departamento de Cortés. Como les comentaba, yo creo que actualmente los garífunas son alrededor de menos de 400,000. Eso es lo que creo. No sé si estaré equivocado, pero en lo que he viajado yo, porque yo conozco casi toda esta zona de aquí del Caribe centroamericano, de Nicaragua hasta Belice, y realmente creo que esos números que dicen no son correctos. Y además que todos cuando hacen aquí las mentadas estadísticas de población, aquí se las inventan. Es triste decirlo, pero así es. Entonces no son muy confiables. Son más confiables las fuentes externas de personas extranjeras que hacen trabajos independientes. Bueno, volviendo, como les comentaba, a Nicaragua llegaron en 1832. Pero no fue hasta 1880 que llegaron a la Laguna de las Perlas y formaron las comunidades de Orinoco y La Fe. Hay otras como San Vicente, Brown Bank y Marshall Point. A Guatemala los primeros llegaron a la boca del Golfo, acá. Aquí, el Golfo Honduras, y aquí es la Bahía de Matique. En 1802 llegó el barco que desembocó en el Río Dulce. El Río Dulce es este que conecta el lago Izabal con la Bahía de Matique. Y estos venían de los garífunas de Roatán. El 26 de noviembre de 1831, el gobierno guatemalteco decretó que el territorio se convertiría en cabecera de distrito y le dio el nombre de Livingston en memoria de un legislador norteamericano, Eduardo Livingston. Yo traté de investigar que por qué razón le pusieron el nombre de un norteamericano, no hallé. Solo dicen que lo pusieron en honor a un legislador. ¿Por qué? No sé qué, no sé si ayudó a Guatemala, no encontré ninguna información. Simplemente creo que se les ocurrió. La situación es que se llama Livingston, porque muchos creen, como son de lengua inglesa, ¿verdad? Tienen, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Fue puesto por el gobierno guatemalteco este nombre. Y a Belice llegaron el 19 de noviembre de 1822 y se asentaron en Dangriga, después de ser rechazados 3 veces por los británicos, porque ya habían intentado una vez, fueron rechazados. Una segunda y la tercera vez ya les permitieron. Aquí hay un mapa que lo tomé del libro de Tanacio Herranz. La editorial Guaymuras, que emite casi la mayoría de los mejores libros en Honduras, elaboran este libro junto a un señor, Salvador Suazo. Y aquí tenemos nosotros específicamente todas las comunidades garífunas, pero en el 2007. Pero yo le voy a decir, ahora de esto tal vez ni la mitad existe, porque yo, por ejemplo, hace 8 meses fui a Miami, una comunidad que es la número, ya le voy a decir qué número es acá. Aquí está el nombre acá. Bueno, no lo ubico, pero bueno, la letra A, aquí está Miami. Aquí, miren, aquí es un lugar muy hermoso.
Y pues esta comunidad fue despojada de sus tierras por empresarios y desapareció. Yo la última vez que fui, habían más mestizos y solo había una pareja que era garífuna con una persona mestiza y ya no había más garífunas. Y cuando yo fui en el 2001, o sea, les estoy diciendo que fui en el 2021 y en el 2001, en un lapso de 20 años cuando yo fui, bailaban, tenían sus danzas y me comí una de las mejores sopas de caracol que he probado en mi vida. Y en ese entonces, en 20 años prácticamente, ya no existe esa gente ahí. Hay gente más que todo mestiza y las empresas turísticas que se han ido apoderando poco a poco de sus terrenos. Y lo mismo les puedo contar de muchas zonas, sobre todo aquí la zona de la UAM, de El Colón, que es una zona muy conflictiva, donde prácticamente han ido desapareciendo. Yo creo que en la actualidad tal vez aquí salen 36 más 5, 41, yo creo que ni la mitad han de existir ahora como tales, porque la mayoría ha emigrado, ya sea por cuestiones económicas, porque sus tierras han sido robadas, hay que decirlo, en la palabra tal cual es. Ya una vez que hablamos de la parte histórica, y ya sabemos que el Garífuna es un pueblo cuya lengua es arahuaca, técnicamente más parecido a un caribe, pero una vez que se mezcló con el negro venido del África Occidental, formó a los Garinaú o los garífunas. Pues en Honduras, como se recuerdan ustedes, llegaron en 1797, formaron parte de nuestro paisaje, ¿verdad? Y por tanto aparecen en tarjetas postales y salieron estampillas, sobre todo en siglo XX y siglo XXI, donde, digamos, se les hace mención, ¿verdad? Como parte del pueblo hondureño y que también han construido la cultura hondureña. Pues aquí tenemos una tarjeta postal editada por Blas Bombase en La Ceiba, donde se muestra garífunas en el transporte de banano en el río Salado. Aquí vemos una tarjeta postal interesante, si ustedes ven, está en francés y aquí dice El Porvenir. Les quiero comentar que en ese entonces toda esa zona de ahí estaba llena de franceses y de españoles, pero estos fueron despojados de sus terrenos por la Standard Fruit Company. Más que todo por la Baccaro, los hermanos Baccaro, que después nosotros decimos aquí para matizar o para medio engañar, le cambiaron el nombre a Standard porque la Baccaro tenía tan mala fama que le cambiaron el nombre y aún así perdieron la mala fama. Les robaron a todos estos franceses. Ustedes, por ejemplo, las postales, o sobre todo las postales, ¿verdad? Porque como está escrito, y las cartas casi todas están en francés en La Ceiba a comienzos del siglo XX. Aquí tenemos una tarjeta postal fotografiada por Rafael Ugarte Vega, para mí el mejor fotógrafo hondureño y creador de tarjetas postales, donde se ve, dice aquí en Ana 28 años, en La Ceiba, también de la zona de La Ceiba. Una tarjeta muy interesante. Luego tenemos una tarjeta editada por una persona desconocida en 1916, donde se ve que están bañándose a las orillas del Mar Caribe. Probablemente aquí sea La Ceiba. Tarjeta de postal editada por Rafael Tox, en 1922. Esta tarjeta me gusta porque la envió Blas Bombase. Blas Bombase fue uno de los editores de tarjetas postales. Vamos a ver aquí, si vamos a retroceder. Y aquí la tenemos, no se nota acá. Aquí dice Blas Bombase, pero él era editor. Pero él utilizaba mucho tarjetas de otras personas, porque no solo de este he visto que él envió también tarjetas de Rafael Ugarte. Entonces, era una persona pues muy de mente abierta. Usaba como decía alguien, el producto de la competencia. Aquí tenemos una tarjeta postal editada por Manuel Carmen 122 y se ve a los garífunas en tela lavando ropa y al fondo se ve el muelle. Esta tarjeta postal me gusta mucho, es de editor desconocido de 1926 y se fue circulada de Puerto Castilla, en el departamento de Colón, hacia York, Inglaterra, mostrando a niños garífunas. Aquí en esta tal vez no se puede ver, yo tuve que verlo con lupa para saber qué decía. Dice en la pancarta: hoy cine matiné, bueno, palabra francesa, a las 2 p.m. Y aquí le pusieron en inglés
Moving Picture Advertising in the Tropics. Pero la pancarta decía esto: hoy cine matiné a las 2 p.m. Esta tarjeta postal me gusta mucho. Como les decía, filatélicamente no esperemos aquí grandes marcas, pero sí fotográficamente, desde el punto de valor histórico, montón de fotos de estas son inéditas, que yo no las he visto en ninguna parte. Por ejemplo, esta o la anterior. Esta tarjeta postal editada por Cardone Canizales en 1928 y enviada a Nueva Orleans, pero primeramente la llevaron a Inglaterra y no a Nueva Orleans. Lastimosamente no se ve el matasello de Nueva Orleans, porque se nota, si ustedes ven aquí, le colocaron encima que la regresaron a Nueva Orleans. Pero lo que me llama la atención es que esta tarjeta postal tiene una foto del juego de tiras, que es el baile de las tiras o baile de los moros y cristianos. Este baile ya los garífunas lo aprendieron de los españoles. Ustedes ven, ellos son bien elaborados, sus trajes muy, muy coloridos. Esta tarjeta postal editada por Arnold Theodore Williams en 1933 muestra a unos garífunas lavando a la orilla del mar, cerca de la Ceiba, en 1933. Esta postal ya se ven los garífunas un poco, si ustedes ven la forma de vestir, es más, parece un mestizo. Miren el tipo de sombrero. Lastimosamente no dicen dónde es la foto, pero como es Carmelo Celano fue un italiano que llegó a Puerto Cortés. Probablemente sea esta zona de aquí. Y ya se ve también el tipo de casa, se ve que es bahareque y se ve que es el tipo de estructura que usaban aquí los indígenas. Entonces ya se ve un tipo más mestizo la vestimenta. Muy interesante. Y también con una estampilla, con un facsimil. Esto es lo bonito de esta. Pero realmente la parte, digamos, desde el punto de vista histórico, la parte fotográfica del tipo de vestimenta. Ya estas postales son editadas por Comunica, son más ya modernas, entre comillas, ¿verdad? Porque 1970 pasó hace 52 años, ¿verdad? Aquí se ve el baile garífuna de Yacunú o Uranagá en el departamento de Colón. Aquí tenemos una tarjeta editada por Cubola Productions de Belice y dice Garífuna Drummer en Dangriga, en Stann Creek District, circulada en 1980. Aquí tenemos otra postal mostrando una niña garífuna de los Cayos Cochinos. Los Cayos Cochinos son unas islas que quedan enfrente de las costas del departamento de Atlántida, muy bonitas. Ahí se han hecho muchos reality shows. Si ustedes algún momento pueden llegar a Honduras, les recomiendo ir a Cayos Cochinos, un lugar muy hermoso. Y ahí no son hoteles de lujo, sino que todavía es muy amigable con el ambiente y los reciben los garífunas. Muy bonito, aguas cristalinas, el Caribe puro. El Caribe como hace 300 años, como digo yo. Luego otra tarjeta editada por Colas Productions en Belice. Esto que ven ustedes aquí es el casabe. ¿Ustedes recuerdan al comienzo de la exposición que les comentaba que los indios arahuacos hacían de la yuca? Pues esta comida es muy común en los garífunas. Vienen ellos, deshacen la yuca y forman una especie de masa, así como el maíz. En vez de maíz, ellos utilizan yuca. Deliciosas, casabe. Esa es una especie de tortilla y se come con todo tipo de comidas. Esto es muy de la cultura garífuna, el casabe. Esta foto es de Dangriga, en el distrito de Stann Creek. En lo que respecta a filatelia, en 1991, Belice fue el primer país que emitió una estampilla con un personaje garífuna. 1991, es decir, estamos hablando que antes de los 200 años de la llegada de los garífunas, Belice emitió un sello postal de Thomas B. Ramos, que es conocido como T.B. Ramos. Aquí se conmemora el 10 aniversario de la independencia. Para los que no saben, la independencia de Belice fue en 1982. Y aquí ustedes observan una bandera amarilla, blanca y negro, dice Dangriga. Esta es la bandera del pueblo garífuna. Acerca de Thomas Bison Ramos, conocido como T. Ramos. Él nació en Puerto Cortés, Honduras, el 17 de septiembre de 1887, pero luego se marchó a Belice y se educó en las escuelas primarias metodistas wesleyanas en Stann Creek Town, en ese entonces conocida como Honduras Británica.
Para los que no están muy familiarizados, pues Belice se llamaba British Honduras hasta los años 70 y luego cambió su nombre por Belice. TV Ramos tomó muchos cursos de correspondencia de administración, de empresas, oratoria, periodismo y contabilidad. Él se mudó permanentemente en Stan Creek en 1923, pero no se convirtió formalmente en súbdito británico hasta un año antes de su muerte en 1955. Ramos, después de mudarse a Honduras Británica, se convirtió en un maestro de escuela, pero fue un líder visionario, preocupado por el descuido sistemático de las instalaciones de salud para los Garinagu en Stan Creek Town. Además, fundó la Sociedad Caribeña de Desarrollo y Ayuda a Enfermos y más tarde la Sociedad Internacional Caribeña, que tenía afiliaciones en Guatemala y Honduras. El propósito de la sociedad era ayudar a los enfermos y ayudar a aquellas personas que necesitaban asistencia financiera para enterrar sus muertos. Fue tal que presionó con éxito a las autoridades coloniales inglesas que proporcionaran enfermeras garífunas nativas en el hospital local. Ramos era metodista, predicador y escribió varios himnos garífunas. Algunos de ellos se cantan cada año en su memoria. T.B. Ramos fue contemporáneo de Marcus Garvey y participó en la Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros de Garvey. Luchó contra la discriminación contra el pueblo garífuna, incluidos todos los afrobeliceños. Fue además fundador del Independent Manhood and Exodus Amplified Society y the Colonial Industrial Instruction Association. Fue un prolífico colaborador de periódicos, escribiendo para el Belize Independent el 21 de enero de 1942. En 1940, como líder y vocero del pueblo garífuna, junto a Pantaleón Hernández y Domingo Ventura, se acercó al gobernador de la colonia y solicitó el establecimiento de un feriado público y bancario para observar la llegada de los garífunas a Belice. Y la solicitud fue concedida y el día del desembarco garífuna, más tarde llamado Día del Asentamiento Garífuna, se celebró por primera vez en el distrito de Stan Creek el 19 de noviembre de 1941. Aquí a la izquierda vemos Stan Creek, aquí está Dangriga. Luego la festividad fue reconocida en 1943 en todo el distrito de Toledo. Entonces, aquí donde estoy señalando con el cursor, Stan Creek y Toledo es donde se asentaron las garífunas y viven la mayoría de ellos. Y finalmente la festividad fue reconocida en todo el país en 1977. Ramos murió el 13 de noviembre del 55 y desde 1956 cada año se lleva a cabo un desfile de antorchas en honor a sus contribuciones al pueblo de Belice y al pueblo en general. Aquí tenemos una estampilla del Festival de Yoncanoe o Yancuno. Estas comunidades generalmente celebran estas festividades en Navidad y Año Nuevo. El festival se llama, su nombre completo, Javinaja Guanarua Jancuno. Y se le conoce como Yoncanoe porque generalmente en el Commonwealth o en las islas del Caribe le dan a todo Yoncanoe, incluso las pinturas son Yoncanoe. Incluso si ustedes recuerdan en mis exposiciones de los sefarditas, había un sefardita belisario que dibujó mucho el Yoncanoe, y hoy las pinturas cuestan miles de dólares, si no cientos. Le llamaban así, pero realmente es Javinaja Guanaragua Yancuno. ¿Qué es lo que pasa? En este baile, ellos disfrazados por las calles deambulan en la casa y van acompañados de ritmos tambores. Y este festival se lleva a cabo en Dangriga, donde todos se reúnen y lo hacen ¿para qué? Para conmemorar cuando los hombres garífunas engañaron astutamente a los invasores británicos en la isla de San Vicente y se disfrazaron de mujeres. Entonces, cuando llegaron, sorprendieron a las tropas británicas y los hallaron, digamos, en guardia baja. Una vez que llegaron eso, pues los atacaron y por esa razón se celebra dicha festividad. Según un informe del censo del 2010 publicado por el Instituto Estadístico de Belice, la población total era de 324,000 personas en Belice y un 6% de eso es garífuna, que es lo que les comentaba yo. Estamos hablando de 20,000 a 19,000 habitantes. Les quiero comentar que yo que he ido a Belice, hay varios pequeños museos muy bonitos. El más conocido es el Museo Garífuna Culice, situado en la ciudad de Dangriga. En él se exponen prendas de vestir, utensilios, artesanía y una gran cantidad de información sobre la migración de los Garinagu a Belice y su historia de asentamiento. En la ciudad de Belice también se encuentra el Museo Luba Garífuna.
En el Museo de Harina, en el Pueblo de Libertad, situado en el distrito de Corozal, al norte de Belice, también se encuentra otro museo garífuna. Yo aquí en Honduras desconozco si hay, y si no sé si habrá uno específicamente de ellos. No hay, y es bien paradójico porque siendo una comunidad tan pequeña en Belice tiene varios. En Honduras desconozco si hay, sinceramente. No sé si en Trujillo, tengo tantos años de no ir por esas zonas que sé que hay museos a veces que los hacen personas individuales y donde, digamos, se expone la cultura de los lugares del interior de Honduras, pero realmente desconozco. Luego tenemos esta estampilla editada por Honduras conmemorando los 200 años. Fueron 3 estampillas. Ustedes ven aquí que son las máscaras. Si ustedes ven, casi todas las máscaras son como tela y tienen bigote y todo, ¿va? Porque si ustedes ven la máscara, no tiene ¿cómo les puedo decir? El rasgo étnico de un negro, sino que ustedes ven que es un blanco. ¿Por qué? Porque se disfrazaron de mujer y así fue como los engañaron. Y también esa máscara, cuando uno la ve, es como una especie de malla, es muy bonita. Y el vestuario bien colorido. Realmente es solo viendo el baile, uno ve, por ejemplo, las plumas que utilizan, porque si ustedes ven, aquí ven cómo este tipo de una estampilla le da a uno muchos datos. Las plumas, por ejemplo, ustedes saben que las culturas africanas no eran mucho utilizadas, pero claro, recordemos, ellos son una mezcla arahuaco-caribe. Ellos son prácticamente de una cultura indígena americana. Aquí vemos también, aquí está el caracol, que es muy importante como instrumento musical, y aquí tenemos una máscara y ven las plumas. Aquí tenemos otra estampilla y una tarjeta postal circular con la misma, y ustedes observan también las plumas y ven la máscara, ¿ven? Los tambores que no faltan, generalmente se hace con cuero de venado. Estas estampillas son de las mismas que editaron en 1996. Aquí están los tambores. La música garífuna, el principal instrumento, como les comentaba, son los tambores, la maraca y las caracolas. Aquí les dicen caracolas al caracol. El uso de los tambores es un rol muy importante en la música garífuna. Como les comentaba, esto se hace de piel de venado. Si hay algo que nos identifica a los hondureños, es el baile que popularmente conocemos como punta. Esta danza de origen garífuna se ha extendido por todo Honduras y ha traspasado las fronteras. Esto se debe a los alegres ritmos que emanan de instrumentos musicales. La punta, dice, se trata de una danza ceremonial fúnebre cuyo nombre garífuna es Banguidi o Bunda. Este nombre se ha ido acortando y adaptando al lenguaje español con el pasar del tiempo hasta conocerse como punta. Y aquí tenemos una estampilla editada en 2000 mostrando un tambor garífuna. Conocido por los garífunas como badabu o la concha de caracol, es uno de los instrumentos de viento que le da un toque único y llena de energía a las composiciones de los garífunas. Es un artefacto antiguo, sensacional, que nunca hace falta en las presentaciones de eventos especiales. Aporta la armonía musical con su sonido cautivador. Asimismo, cumple la función de alarma o medio de comunicación para la comunidad garífuna. Finalmente, tenemos esta estampilla editada en 2019 en conmemoración de la Reserva Biosfera del Río Plátano, que queda en Amosquitia. Esta reserva es el hogar de 2.000 indígenas y un número creciente de población de inmigrantes. Ahí viven misquitos, pech, garífunas y mestizos o ladinos. La estampilla pues muestra a una niña garífuna. Bueno, aquí está la bibliografía donde saqué toda la información. Este libro, Los Negros Caribe de Honduras, fue escrito entre los años 1943-44. Ruy Galbao de Andrade Coelho es un brasileño negro que vino a Honduras y en Estados Unidos lo promovieron para que viniera a hacer un estudio. Y les cuento que Carías Andino estaba gobernando, no lo quería dejar entrar. O perdón, en las leyes de que Carías Andino había dejado en el... Sí, perdón, Carías Andino lo quería dejar porque Carías Andino se marchó en el 49. Entonces él vino aquí en el 40, no lo querían dejar entrar porque era prohibido que entraran los negros a Honduras. Entonces es que el Partido Nacional ha sido un partido de avanzada.
toda la vida. Y sinceramente no los dejaban entrar. No sé si esa era política general de todos los países en Centroamérica o América Latina, pero aquí en Honduras se prohibía. Pero en el libro hace una mención de que él tuvo que conseguir ayuda de norteamericanos blancos, ¿verdad? Para que lo dejaran entrar. Y ahí sí, cuando los gringos le dijeron a esta gente, a las autoridades hondureñas del Partido Nacional que lo dejaran entrar, lo dejaron entrar. Entonces la palabra, ahí lo dejaron y lo dejaron trabajar. Y él escribió este libro muy interesante, donde este libro explica muchas cosas, interioridades de la cultura, un libro muy bonito y muy ameno. Este es un brasileño, escrito el libro en los años 42, el año 43, 44, y él vino entre los años 40, 42 por ahí. El otro libro que utilicé mucho, que saqué sobre todo la parte de la lengua, es el Estado, Sociedad y Lenguaje, la política lingüística de Honduras de Atanasio Herranz, el español, que les comentaba que comenzó a vivir en Honduras a partir de los años 70. Esta persona vino a levantar mucho lo que es la lingüística en Honduras, porque el único que había hecho eso en Honduras era Alberto Membreño en 1915. Él era hondureño, pero después nadie volvió a escribir nada de los indígenas o de las lenguas, nadie, hasta que vino este señor Herranz y ha hecho un libro muy bonito con mapas. El libro es tan bueno que ahí explica un hondureño que no entiende mucho de dónde viene su origen, aquí lo puede descubrir porque hay mapas del siglo XVI, XVII, de dónde se ubicaban los lencas, dónde se ubicaban los mayachortí, dónde se ubicaban los garífunas ya cuando arribaron a Honduras, los miquitos, un libro muy completo. El otro libro, el de Antonio Canela Díaz, yo tuve la dicha de conocer a este señor. Él es conocido como el historiador por antonomasia La Ceiba. Muy buenos libros. Aquí él habla mucho de la cultura de los garífunas a comienzos del siglo XX y finales del XIX, cuando llegaron, que pues personas que hablaban hasta 4 idiomas, como les comentaba anteriormente. Otro libro que también utilicé para referencia fue La Bella del Puerto del Sol y la masacre de los garífunas de San Juan. Walumú, lo saqué de una versión de su historia. Este es un boletín hecho por la Asociación de Negros Universitarios de Honduras en Anegú y escrito por la versión original del historiador Santos Centeno García y escrito por el Engels Bustillo Centeno. Y muchos de los grabados que ustedes vieron los conseguí de la parte National Geographic de septiembre del 2001. Si ustedes ven aquí, The Garífunas Celebrating Afro-Caribbean Roots, que salió en esa emisión, donde salen muchos grabados de Chatoyer y de los británicos con los garífunas en San Vicente en los años 1770. Finalmente, pues aquí ven la bandera garífuna. El origen de su bandera surgió como un símbolo del que recuerda toda la historia vivida por la comunidad afrodescendiente, y esta bandera que representa una evolución que comenzó con la Sociedad Internacional del Caribe de Entierro y Ayuda a los Enfermos, fundada a principios de 1920, cuya bandera estaba formada inicialmente por franjas roja marinero. Más tarde se agregó la franja blanca que hoy llaman ariti en el centro, sustituyéndole el rojo. Y más tarde, en esa misma década ocurrió ese cambio, y actualmente esta bandera la utilizan ellos. Bueno, espero les haya gustado. Como les decía, era más una historia contada por estampillas que piezas filatélicas. Espero que con esto pues hayan aprendido un poco más de lo que es Honduras. Muchas gracias. Gracias a ti, Yuri. Ahí hay una mano en alto de Guillermo. Adelante, Guillermo. Hola, Yuri. Buenas noches. Oye, primero que nada, súper interesante la historia. Yo conozco un poco los garífunas. Tuve la oportunidad de conocer algunas comunidades. Y bueno, tengo el libro de los deportados de San Vicente, que me llamó la atención que no lo mencionaste, que también lo publicó Guaymuras. Más bien la pregunta es relacionada con Miami. Yo, quizás una de las experiencias más inolvidables que tuve en Honduras fue precisamente ir ahí cerca del 2004. O sea, para llegar ahí solo podías llegar en 4x4 por dunas a la orilla de la playa. Y cuando llegué, pues bueno, después de como 2 horas de camino, iba yo solo.
llego ahí, me salen dos garífunas más altos que yo mido 1,85. Y dije, híjole, aquí me pasa algo y nadie va a saber jamás dónde llegué, o sea, porque para colmo nadie sabía que yo estaba ahí, ¿no? Y la verdad no hablaban español, me llevaron con el alcalde del pueblo, que era el único que hablaba español, gente muy amable, muy hospitalaria, me senté a comer con el alcalde, me dieron ahí un filete de caracol, que era una maravilla, y realmente luego me mandaron, o sea, bueno, contraté como un pescador que me dio un tour por todos los manglares que rodeaban Miami. Miami era una cosa, no sé si tienes una foto tú, Yuri, una lengua de tierra entre el Caribe y una laguna increíble. Exacto. Rodeado de manglares. Entonces ibas por los canales muy cerrados y de repente se abría al llegar al lago y era una cosa espectacular, ¿no? Así y luego es. había un canal pues un poco más grueso, que era más ancho, que era por donde te regresaban al Caribe, ¿no? Pero qué pena que ya no exista eso, ¿no? Y realmente, pues bueno, me gustaría saber un poco qué pasó y me gustaría también saber, yo cuando vi en Honduras sentí que había cierta apreciación por lo garífuna y parecía de acuerdo a lo que dices que no es así ahora. Entonces, yo tengo mucho que no voy a Honduras, pues más de 10 años, pero quisiera entender un poco. Lo que pasa es que ahí lo que ocurrió es que llegaron unos empresarios aquí, hondureños, y formaron un grupo que se llama Indura, un resort que dicen que los campos de golf son como los que hay allá en Sin Statius, entonces así es donde van los millonarios, donde van allá a Vecchia, donde van ahí a Sin Martin, a todas esas islas del Caribe. Entonces ellos comenzaron a hacer eso y incluso hay una señora, Pido Caguas, que la asesinaron porque ella luchaba por defender toda esa zona. Yané Caguas, hay una estampilla. La asesinaron aquí en Honduras, como matar aquí una persona es como matar una hormiga, entonces aquí no se investiga nada, es triste decirlo. Y aquí hay un grado de impunidad que aquí pues solo queda en la historia y no queda nada más. Entonces aquí hay un grupo fuerte económico hondureño que empezó a quedarse con todo eso, pero la desgracia fue tal que no dio resultados el mentado, porque era tan caro que a mí me contaban que yo nunca fui ahí. Yo fui, como te digo, el año pasado y estaba ya 3 casitas, ya no había gente ni nada. No lo que viste vos, que vi yo también, que está la laguna, la lengua de arena, que era aquello hermoso. Habrán habido unas 200 personas, Sí. creo yo, cuando yo fui, ¿no? O sea, no había luz, no había agua, obviamente, no había ningún Con tipo de fogata, servicio, todo. ¿no? Era todo muy, muy básico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues resulta que se hizo esta cuestión de Indura y la verdad que yo nunca fui, pero yo tenía compañeros que me contaron que iban y la famosa baleada, la que comemos aquí en Honduras, que es la tortilla con frijoles, decían que las vendían como a 5, 6, 7 dólares y hacían la broma que las hacían con harina de elfo, de tan cara que era. Entonces pusieron a hacer cosas tan caras acá que el hondureño, digamos, promedio no podía. Al final, Oye, Yuri, perdón que te interrumpa, una pregunta. Todavía hay un restaurante en San Pedro Sula, comida garífuna, que te hacía obvio el caracol en filete. ¿Todavía se puede conseguir eso o ya no? Cacho. ¿Cómo? Cacho. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, es que tantos años. Sí. Pero... Ahora, la verdad, Guillermo, que te voy a decir algo. Vos sabés que esto es la pandemia, como que uno volvió a nacer de nuevo. Yo voy a lugares cerrados, voy a otro lado. Yo, por ejemplo, ahorita que anduve por aquí por Omu, anduve hace poquito, ya ciertos lugares que yo conocía ya están cerrados. Y la verdad que si te mentiría si te dijera yo si el tío Cacho está todavía, ¿cómo se llama? Abiertos los restaurantes, pero sí sé que hay comida garífunas aquí aquí siempre se mantiene uno enfrente del Seguro Social de San Pedro Sula, en el Boulevard del Norte. Tenía otros que era el hijo de Cacho, que es está Cacho y el hijo de Cacho, pero no sé si estarán abiertos, ¿sí? Como te digo, aquí como ustedes saben, esto de la pandemia vino a pegar y todo eso, y no sé, pero sí sé que el de Cacho está ahí enfrente todavía del Seguro Social de San Pedro Sula, ¿sí? Pero sí, así desafortunadamente así han sido las cosas y la comunidad de Miami pues prácticamente desapareció. Y no solo esa, sino que casi la mayoría. Y las otras por la situación económica del país, sí.
Se van a Estados Unidos, la mayoría, se embarcan muchos de marineros. Sí. Antes de Mauricio, una curiosidad de algo que acaba de decir Guillermo. Dice, filete de caracol. ¿De qué tamaño es el caracol de la zona? Era Sí. una cosa espectacular, Henry. Yo no lo he vuelto a comer en ningún lado y o lo amabas o lo odiabas, pero a mí me encantaba y era una cosa, es un sabor único y te lo hacen con aceite de coco y bueno, yo tuve oportunidad de comerlo en otras comunidades que salieron en el mapa, que o sea, yo fui mucho a conocer el tema garífuna cuando vivía en Honduras y comías espectacular. Sí, en Miami, yo también, eso yo recuerdo, yo no se me olvida esa sopa, es que ellos, o sea, aquí los mestizos hacen la sopa, es rica, pero ese toque que tiene el garí, porque ellos la cocen con leña, la hacen en el mar, no es lo mismo, pues el sabor, y como dice Guillermo, ellos la hacen con coco y queda como una especie, o sea, no queda ni muy gruesa, ni queda así como que estuvieras tomando una sopa de ballena, digamos así, ni tampoco queda aguada como una de pollo, sino que queda como un término medio y un sabor que al final te queda. Y el caracol, algo delicioso, que el caracol también la otra ventaja, que aquí te lo comes, es algo suavecito, que solo le seas así, no es aquel chicle que he ido a probar en otros lados, por ejemplo, en otros países. De ahí, aquí se te deshace en la boca. Solo en Belice he probado caracoles más suaves que el de Honduras, pero el sabor ha sido mejor ese que probé en la comunidad de Miami hace 20 años. Hay que ponerlo en la lista de cosas por hacer, tomar sopa de caracol. Triunfo de la Cruz era otro, ¿no, Yuri? Triunfo de la Cruz, que es el que queda después de Tela, que Tela se llamaba Triunfo de la Cruz, pero la gente, por no decir Triunfo de la Cruz, de la Cruz, Tela quedó. Entonces quedó la ciudad de Tela. Y más allá, y yendo sería norte-sur, para el este, queda Triunfo de la Cruz, que es la comunidad, que esa es la comunidad que les comento que secuestraron a 4 líderes hace 2 años en el gobierno de este Partido Nacional anterior, y no se sabe nada de ellos, que eran dirigentes que ayudaban a que la comunidad se tomara realce. Los desaparecieron y ahí quedó el tema. ¿Y en El Salvador no hay garífuna? ¿No? No. Acuérdate que no hay costa caribe, esto es muy de Honduras, un poquito de Nicaragua, pero en Nicaragua es más los misquitos, y es otra etnia y es otra, hay ciertas comidas parecidas, pero el idioma es diferente y básicamente es una cultura diferente. Allá hay un baile que es famosísimo, que ahorita no me acuerdo. Es que El Salvador, Henry, es que lo que pasa es que El Salvador lo cruza el río Lempa. Entonces tenés el río Lempa, tenés este y este. Aquí es más Lenca, que es parecido al centro de Honduras, y aquí es más Pipil, que es Náhuatl, que es más mesoamericana. Honduras viene siendo como una interfase de las mezclas chichas, náhuatl, maya, porque aquí en Honduras tenemos maya chortí, en Copán. Tenemos los tahuacas, los peces que esos son chichas. Los lencas, que no se saben qué son, que es la mayoría de donde procedemos los hondureños, que son de Francisco Morazán La Paz. O sea, los lencas aquí en Honduras es como decir como los aztecas en México, o como decir los incas, que yo sé que en Perú y en México hay otras, pero digamos, el grupo étnico fuerte, los hondureños provenimos de los lencas. Los lencas son más familia del Salvador, pero de la parte sería y ya en la parte que está hacia Guatemala es más náhuatl, y los guatemaltecos son mayas, pero estos son mesoamericanos, y Honduras viene siendo como la frontera entre los chichas mesoamericanos y los garífunas, que es una cultura que viene externa y que viene con una cultura arahuaca y caribe. Y hay un tema ahí también, que es el de esta ciudad que encontraron en la Mosquitia, ¿no? Que eso, Ciudad Blanca. Ciudad Blanca, ¿no? Que cuando yo vivía allá, esa es toda una historia, y un día no la deberías de contar, Yuri, pero es toda una historia, porque yo cuando vivía allá era una leyenda que existía, y luego ya la encontraron, pues, la encontraron usando LiDAR,
y está en medio de la selva, es una cosa espectacular. Y bueno, ya hay hasta un libro que se llama Search of the City of the Monkey God, que está buenísimo también y es súper, súper interesante. O sea, es una ciudad en medio de la selva que no se sabe qué civilización es, que es un poco lo que Yuri dice, no es Mesoamérica, es totalmente otra cosa. Wow. Súper interesante. Ahí Mauricio está con la mano en alto, lo interrumpí. Disculpa, Mauricio. No te preocupes. Gracias, Yuri, por la charla. Muy interesante toda la investigación que has hecho. Solo una cosita, y como esto queda grabado, que conste, no todo lo que hizo el estándar, no todo lo que hizo Carías, sino todo lo que hizo el Partido Nacional ha sido malo. Solo digo para que no quede solo una parte en el video. Pero sí hay que reconocer que sí hubieron ciertas injusticias, pero también hay que reconocer que hubieron cosas buenas. Ahora, Yuri, con relación a toda la investigación que has hecho, ha sido, ¿es fácil encontrar estos libros? ¿O son libros, aunque incluso sé que algunos son editados aquí, la edición fue limitada? Mira, yo te voy a decir algo. Aquí en Honduras, un libro, un tiraje, son 500. Aquí hay escritores tan famosos de Honduras, me borran los nombres porque me comentaron personas, escritores, antropólogos, hay personas que dan clases en Estados Unidos que tienen que andar pidiendo para emitir un libro. Entonces, para que empecemos por ahí. Ahora, aquí casi la mayoría de esos libros, cuando estuvo este señor Darío Uraqui y Pastor Fasquel, se emitieron muchos libros de los años 20, 30. Yo creo que esa gestión de Darío Uraqui y Pastor Fasquel fue una de las buenísimas porque se emitieron tantos libros, casi la mayoría de los libros que yo tengo, que son de hace 100 o cientos de tantos años, los conseguí durante esa época que los emitieron, pero así solo eran 500, eran 400. Son difíciles, hallar libros hondureños es difícil, y hay muy buenos libros. Sobre todo de este tema. Exacto. Entonces, yo los compré cuando estaban saliendo. Y bueno, ese libro del 2007 era la segunda reimpresión y Alberto Membreño había escrito en 1916, vino Atanasio Hernas y luego no se ha vuelto a editar ese libro, no se ha vuelto a sacar el libro, solo ese libro salió y no, nada, han pasado 20 años y aquí los libros en Honduras es difícil, aquí es muy difícil. Es difícil. Gracias, Yuri. Rafael. No, muy buena charla, Yuri, muy interesante. Tengo una pregunta del lenguaje de los taínos, porque según yo aprendí en la escuela en Puerto Rico, era que ellos hablaban una variación del tupi guaraní que venía de Paraguay. Bueno, eso no creo, porque la verdad que el guaraní, o sea, está bien metido. Es que por eso ¿sabes? Ahí en la segunda slide, ahí sale toda la familia que pertenece, los taínos. Es que el taíno... Sí, pero es que todos ellos vinieron del centro. Cogieron por el río Titicaca y el río Amazonas, salieron y así fueron inhabitando el Caribe. Lo que sé yo es que sí, los arahuacos se extendieron, pero que sean guaraní no te podría... Te mentiría. Yo lo que sé que los taínos, el iñari, que es la lengua que de ahí vienen los garífunas, y ellos tenían incluso sus diferencias con creo que los de Puerto Rico, porque unos decían tradicionales, incluso hay países como Dominicana, uno va a República Dominicana, aunque ahí no se escucha mucho la lengua, pero por ejemplo, esa gente la mayoría es africana, pero cuando ustedes les dicen, ¿y usted qué es? Soy taíno, ellos dicen que son indígenas. Entonces, esa cultura quedó tan fuerte que también es bien variada porque, ¿cómo te puedo decir? Lo que estamos viendo nosotros ahorita es del año 2022 y tenemos que ponernos en el contexto del año 1500. Entonces a veces uno confunde. Bueno, sí, el lenguaje todavía se usa hasta mismo en Puerto Rico. Pero, nosotros tenemos muchas palabras que todavía se usan. Bohío, refiriéndose como una casa de madera pequeña, a hamaca. La hamaca es de origen taíno. Correcto, sí, esa hamaca dujo es una silla. Muchas palabras. El batey es el patio. El batey, el backyard. Y sí, mucho todavía esas palabras se siguen utilizando hasta en este mismo momento en Puerto Rico. La verdad que te quedaría debiendo
si tienen algo con el guaraní. Yo sé que en el Orinoco estuvieron casi ahí del 1000 y del 1000 a 1200 se movieron. Ahora, no sé de allá para atrás, ahí te debería la pregunta, sinceramente. No sé si tendría que ver algo. Eso también me lo había enseñado en la misma escuela acá en Estados Unidos. En los 80, todo eso enseñaban eso en la universidad, que originalmente venían de donde lo que es Paraguay hoy, en esa parte, y todos emigraron por esos ríos eventualmente. Me imagino que los lenguajes cambiarían. Puede ser, porque recuerda que son procesos de 1000, 2000 años. Si el protocaribeño, el primer protocaribeño es de 3500 años. Lo que pasa es que nosotros somos pequeños en la vida universal, ¿verdad? Entonces, para nosotros discernir eso es más difícil. Y puede ser que tengas razón, porque por el tiempo, en 3000 años se trasladan, pues, los seres humanos. Sí, sí. Y el de los caribes siempre en la escuela era que eran caníbales. Pero eso no es cierto. Porque supuestamente los taínos eran pacíficos y los caribes venían y atacaban y eso, pero eso imagino que habrá mucho que decir, como tú dices. Como te digo, ya ahorita han hecho estudios con espectrofotometría. Es que ya es que hay absorción atómica, no sé con qué lo harán eso, si es cromatografía, gases, no sé cómo harán eso, pero ya este señor que sale en ese slide, que nombro hoy, que está en la antigua, dicen que más bien está asustado de la dieta que tenían, que no saben de dónde, cómo comían, o sea, no saben de dónde sacaban la comida, más bien ahora hay más preguntas, pero eso es un mito prácticamente. Hay que ver que terminen ellos de hacerlos, pero ya parece que eso poco a poco se va a ir aclarando. Gracias. Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones, Yuri, por la charla. Estoy investigando un poco y hay una organización aquí en Guatemala que yo no sabía que existía, que es la Organización Negra Guatemalteca, ONEGUA. Según ellos estiman que hay, bueno, para diciembre, noviembre del 20, habían 17,000 garífunas aquí en Guatemala. Para que lo tomes ahí como... Sí, es que es cierto. Yo te voy a decir, yo conozco bastante bien Guatemala, Carlos, y conozco, si solo San Marcos no conozco, pero yo, por ejemplo, vi una estadística. Óyeme, en Chimaltenango hay garífunas, sale ahí en el censo. O sea, yo Livingston, pero te digo, por eso yo dije, miren, estos datos, no sé si estarán, yo hice según mi experiencia, yo solo he visto en Livingston, y ahí Livingston es una ciudad, ponele de, ¿cuántos era? 15,000, no sé, 20,000 habitantes. Pero sí, yo en muchos libros he visto 20,000, pero en otro he visto que 4,000 o 3,000, que para mí va más a la realidad, como te digo. Lo vamos a tomar en cuenta y sinceramente, a ver cuándo va a haber un censo. Sí, como esta organización es organización negra, que yo ni sabía que existía, entonces puede ser que ahí sea el... Puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser, ¿verdad? Pero como te digo, hasta lo que yo tengo y he visto, pues es más real eso. Pero puede hacer, si hay una organización negra de Guatemala que tiene, pues qué bien. Deberían de pasarme el dato más bien para Uy. Dato curioso, el puerto de Livingston, ese se utilizó como puerto de salida de Guatemala hasta el 5 de diciembre de 1895. Y hay unas bonitas cancelaciones de Livingston que se pudieran encontrar ahí. Hay unas bonitas filatelias ahí, de Livingston, sí. Que era el puerto de salida de Guatemala al mundo prácticamente antes de 1896. Hay un background noise que viene de tu lado, Carlos. Ok, gracias. Mauricio. Algo, ahorita que mencionan Livingston, algo que mencionó Yuri, que de dónde venía el nombre. No, bueno, que no sé dónde venía el nombre. Bueno, o por qué lo pusieron ese nombre. Ya sabemos por quién, pero no por qué. Algo curioso con los garífunas y otras tribus, bueno, otras etnias afrodescendientes de Honduras es que a veces les da por poner nombres extranjeros, digamos, y Yuri, yo creo que los ha visto de alguno en las zonas de los garífunas o los misquitos, que abundan muchos nombres en inglés, pero digamos, es que te agarran el nombre y apellido. Por ejemplo, hay más de un Thomas Jefferson, más de un George Washington, y así le ponen a los niños nombres en honor a alguien importante, pero te agarran el nombre y el apellido
de alguien famoso, pero ese es, digamos, su primer y segundo nombre. Entonces, es común con ellos. A mí me contaron una historia de un amigo mío que estudió ingeniería mecánica en la universidad. Y tenía un amigo, los misquitos tienden mucho a ponerse Hilux, como el carro Hilux, y se ponen Hilux. Se llama Hilux y el nombre y el apellido. Pero el mejor de todos era uno que se llamaba Usnavi, y no me acuerdo cuál era el apellido, y se llamaba Usnavi. US Navy. Y entonces le dicen a mí, escribí, y cuando escribe US Navy, entonces Usnavi, entonces se llamaba Usnavi Pérez, algo así, Usnavi García. Seguramente vio algún barco que pasó ahí, y vio el video y le puso, y él se llamaba Usnavi. US Navy. Es muy común eso. Ya, había un chiste en Puerto Rico que alguien le puso el nombre Usmail, US Mail. La verdad, no sé qué tan... ese compañero me contó hace unos 25 años y me lo dijo, imagínate que así se llamaba. Y así, y también hay personas que se llaman los carros Hilux, entonces se llama Hilux, se llama. Toyota, había uno Toyota que se llamaba Toyota. Sí, yo he visto algunos, y sí, así se llaman. Y a veces, legalmente sus documentos. Y más bien, a veces hay que decirles en el hospital cuando la señora está teniendo un niño, mire, no le ponga ese nombre al niño. Y ella necia, porque escuchó algo y entonces le quieren poner así al niño, entonces, ni modo, hay que convencerla para que no lo haga. Yo conocí una señora que se llamaba Miss Piel. Y entonces le pregunto, ¿y por qué? Y cuando ya platiqué, es que mi abuela conocía a Miss Piel, se llamaba Miss Piel, que era Miss Piel, y le puso Miss Piel. Pero Miss, va, señorita, Miss fulana, ¿va? Lo que sí es común también es los nombres que los ponen o los escriben como suenan, ¿no? En español. Pero ponerle nombre y apellido así completo, esa es nueva para mí. No, Henry, pero no era garífuna, pero sí alguien de la zona norte, así que seguramente la influencia está todavía. Y yo vi el documento de esta persona. Primer nombre, Harry. Segundo nombre, Potter. Y de ahí como López Pérez, algo por el estilo, ¿verdad? Pero primer nombre, o sea que el niño, Harry Potter, podemos decir que es hondureño. Pero eso sucede en la zona norte de Honduras. Sí. Bueno, pero bueno, es parte de la cultura, ¿no? Heinz. Hola Yuri, muchas gracias por tu interesantísima disertación. Es increíble todo el movimiento que se produjo en estos pueblos y todos los idiomas que fueron formándose con la integración con nuevos lugares y nuevas personas. En un lugar al comienzo, un pequeño comentario nomás, al comienzo de tu disertación hablaste sobre el creol y de que está extinto hace 100 años. No, el de Dominica. En Dominica. Sí, pero yo entiendo que el creol sigue usándose en Haití. Claro. ¿No? Porque los inmigrantes haitianos traen el creol consigo. Pero creol básicamente lo que significa es que son dos lenguajes que se juntan y crean un tercero, ¿no? Así es. El de Haití le dicen creol, pero es genérico, pero hay muchos creoles, no solo uno solo, la mezcla de dos lenguajes. Sí, en República Dominicana uno encuentra mucha gente desde Haití que trabaja ahí en la zona colonial de Santo Domingo. Y yo me recuerdo que yo el francés no sé, si lo que sé por mi hijo, porque es el que sabe. Entonces yo le pregunté, ¿cómo se dice tal palabra? Entonces un día pues llego yo ya los distingo a los dominicanos de los haitianos, de tanto tiempo, de tanto que era dominicano. ¿Y cómo se dice tal palabra? Y por ejemplo, oui, que oui, decía ya. Y orguá, que en primer lugar se escribe revoy, como les digo yo, pero es que el francés para mí es tan difícil que orguá, y ella decía no sé qué, o sea, es una cuestión que ¿y qué idioma es eso? El francés, y no, y después otra amiga de ella me dijo, no, ese es creole, me dice, nosotros hablamos creole haitiano, existe Heinz. Lo que pasa es que yo tal vez no especifique bien, el creole que se hizo extinto es el de Dominica,
que es una isla que queda, está San Vicente, viene Santa Lucía, creo que después viene Martinica y luego viene Dominica y luego viene Guadalupe. De Guadalupe francesa, Dominica inglesa, Martinica francesa, Santa Lucía inglesa, San Vicente inglesa, pero esas islas pasaban de mano en mano. Y por eso que incluso los nombres de los volcanes, muchos son en francés en esas islas de Dominica y San Vicente. Un volcán que hubo hace 1 o 2 años que Le Souffert, no sé cómo se pronuncia, ese tiene nombre francés, uno que fue bravo, ese huracán, ese volcán ahorita en San Vicente, creo que fue en el 2021, 20 hace poco fue ese. Y el volcán se llama Le Souffert, algo así. O sea, esa mezcla francés, inglés, porque pasaban de mano en mano, pasaban así. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario final para Yuri? No veo Yo tal vez un comentario sobre el tema ese del criol. No solo en el Caribe se usa el término, en el Índico también. O sea, en Mauricio hablan criol. Entonces es la mezcla, como decía, creo que Rafael, la mezcla de 2 idiomas para hacer uno separado, ¿no? Exacto. Y yo, la pregunta, me quedó la duda, Yuri, del libro de los deportados de San Vicente, que habla, que lo sacó Guaymura. ¿Quién escribió, Guillermo? ¿Cómo? ¿Quién escribió? Ay, Salvador, espérame, dame un segundo. Pero él es garífuna, ¿será garífuna él? No estoy seguro. Dame un segundo. Lo sacó Guaymuras, pero lo sacó hace como 20 años, ¿no? Dame un segundo. Lo sacó Salvador Suazo. Yo creo que debe ser garífuna. Creo que sí. Es que hay mucho garífuna, apellido Suazo. Porque ese libro, pues era de, no sé, como unas 150 páginas. No lo tengo a la mano, si no te lo enseñaría. Ahora, te contaba toda la historia bastante sumarizada, pues, no tanto siglo XX, pero sobre todo cómo llegaron a la zona. Y estaba bastante bueno. Ya, la verdad que casi el libro por excelencia, la Biblia, es el del brasileño, Galbao, porque él fue el que prácticamente Atanasio Herrans en mucho de su estudio lo hizo a base del libro, pero como Atanasio es lingüista, le puso todo eso de Alighieri, él hizo todo eso que para mí me pareció interesante porque ni yo sabía que era tan rica ese idioma garífuna. No sabía qué tan rico era. Yo sabía que era indígena de Arahuaco, pero no sabía todos los detalles que aprendí ahorita con esta exposición. Y realmente me llevó como 6 meses hacer un resumen así cortito, porque ustedes vieron que, como les dije yo, no era una charla de piezas extraordinarias, sino que eran estampillas contando una bonita historia de América Latina. Si no, luego te paso el dato. Bien, déjame encontrarlo y te mando la foto. ¿Ok? Gracias. Muy bueno todo, gracias. Fantástico. Yuri, para terminar, aquí te pongo sopa de caracol. Y eso a Honduras le conocieron por 2 cosas. Cuando fuimos al Mundial de España 82 y cuando salió esa canción. Cierto, yo me acuerdo cuando salió, ahí la asociaban inmediatamente con Honduras, que hasta ese momento no se escuchaba. Sí, es que las que eran siempre famosas eran Guatemala por los mayas, Costa Rica que se sabe vender bien, Nicaragua por los sandinistas y El Salvador por la guerra. Pero Honduras, yo me acuerdo que yo viajaba y les decía, no, ahí vivo por Nicaragua, por Guatemala, ya cabrón. Y un día les digo yo, soy de Centroamérica, de Utah. No, les digo yo. Porque Centroamérica, vaya, que vayan buscando Utah, que no, le digo yo, ya le expliqué. Sí, no, hay que reconocer la sopa de caracol, lanzó Honduras a la fama. Y esa es garífuna, dices tú, ¿no? Exacto, la canta un grupo de gente mestiza que se llama La Banda Blanca. No me acuerdo si los que tocaban las tambores eran garífunas, pero son una mezcla, no solo son garífunas, pero la canción original es garífuna. Y entonces el baile punta es baile garífuna. Garífuna. Es así. Ah, ok. Ahí en la explicación digo que ellos le decían bunda y después se quedó como punta.
Pero sí, todo eso es garífuna, todo. No, es que nosotros, te voy a decir algo, nosotros aquí, el que ha vivido aquí en la costa y no ha bailado punta, no te ves sopa de caracol, es que nunca ha sido hondureño. Así de sencillo. Ah, sí, es así, hay que deportarlo. Está tan arraigada la cultura garífuna que a veces por esas cuestiones de que no superamos esos racismos, ese enanismo mental, no lo superamos, entonces hay que aceptar pues que somos un crisol y nosotros hasta que aceptemos eso vamos a superar un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, esa es muy parte de la cultura hondureña. Bueno, yo cuando salió sopa de caracol, admito que he bailado eso en varias fiestas y no soy de Honduras, pero ya me falta tomar la otra sopa de caracol, así que Sí, me queda de tarea. ¿Por Perfecto. qué no me dieron de eso cuando fui a Honduras? Porque es que en el centro conseguir caracol fresco está difícil, Rafael. No, lo que hay que hacer un pedido a Sergio Bendek y a Mauricio cuando hagan una exposición en Honduras en el Palmarés, tiene que haber sopa de caracol. Ah, ok. Mira, eso se come en Puerto Rico, nosotros decimos carrucho, es lo mismo y yo los he comido aquí en Belice, no, en Belice y ¿cómo es? En las Bahamas, le llaman a eso le llaman como el conch fries. Porque el caracol siempre es duro, por eso me extraña cuando lo describen de que es suave y... ¿Cómo se cocina? Es que hay que saberlo hacer, es que es Henry, claro. Henry, es que hasta para cocinarlo hay que saberlo cortar, no sé en qué parte, para que no quede chicloso. Mi papá cuando era pequeño para Viernes Santo, comer marisco, nosotros comíamos una ensalada de carrucho, de caracol, y básicamente eso lo cortaban como carne molida, bien pequeño, en trocitos, pero se ponía en una olla de presión para que quedara suave y no, porque si no queda como goma. Hay que saber, tiene su truco. Pues, como todo. Es como el pulpo, también hay que saberlo cocinar. Claro, exacto. Algo, Yuri, que, bueno, lo mencionaste, la de las Islas de la Bahía, que fueron territorio inglés. Lo que sí no dijiste, y que bueno, que lo quiero mencionar para que quede grabado, que esas Honduras las recupera en 1859, cuando se firmó el tratado White Cruz. Con Gran Bretaña. Sí. Entonces, donde Gran Bretaña devuelve la soberanía. Y ese tratado, solo así como colación, volvió a salir a la luz por ciertos aspectos, digamos, jurídico-políticos que han ocurrido en Islas de la Bahía, que hay algunos que querían que se revirtiera el tratado. Entonces, que si violaba el tratado, entonces que se tenía que ejecutar la reversión del tratado, pero todas son las peculiaridades que ocurren en la costa norte de Honduras. Pero sí, nuevamente felicidades por la charla y por la investigación. No sé qué otro grupo étnico falta en Filatelia, Yuri, para ver otra parte, porque este año parte 2, pero ya... Yo había pensado en hacer otras, pero por ejemplo, fíjate que es lo increíble. No tenemos postales ni estampillas de lencas en Honduras porque les quiero explicar algo. En los años 40, durante el gobierno de Carías, había un italiano apellido Lunardi. Entonces, él decía que nosotros éramos mayas y nadie lo sacaba de ahí. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven el billete de un lempira, sale lempira, que es lenca, y atrás sale la pelota de juego maya. A mí me dicen eso está mal hecho. Es como poner un ruso y un ucraniano, que está de moda. O poner un alemán, digamos así. O sea, ponen el por qué. Porque este italiano, exacto. Cuando yo era niño y vivía en Tegucigalpa, mi papá me llevaba a un parque que se llamaba La Concordia. Ustedes todos ven las mayas, ven cosas mayas. Y miren, seamos sinceros, nosotros los hondureños de maya no tenemos nada. Por accidente está Copán ahí. Si Copán está más cerca de Guatemala. Pero este Lunardi, este italiano, él era, no sé si era también antropólogo, y él se empecinó en que nosotros éramos mayas y mayas y mayas y mayas. Entonces, él metió eso en la mente y, por ejemplo, incluso en Honduras hay un parque muy bonito que se llama el Parque de las Naciones Unidas y ahí queda el Cerro del Picacho, muy lindo, lindo lugar, y todo es hecho
a lo maya. A lo maya. Entonces, cosas lentas es bien difícil. Y bueno, yo no sabía incluso investigando esto que el Parque Los Naranjos, que queda en el lago Yohoa, ese es protolenca. Que yo una vez yo fui ahí, no, aquí hace 2000 años, pero me dicen que ahí después llegaron los mayas y se mezclaron, porque los mayas tenían como sus pequeñas ciudades así, y los náhuatl también, y hacían comercio con los lencas. Pero nosotros somos lencas. Entonces, pero mira, no hay fotos, no hay estampillas, no hay, o sea, lo de los garífunas debido a que ellos trabajaban en los campos bananeros y se dio la situación, aparecen, pero no, es muy difícil hacer algo. Imagínate, y peor para hacer algo de los tahuacas o los peces, sería muy difícil. ¿Cómo? Y no existe, digamos, tampoco correo, así como la que enseñó Henry ayer. Yo vi hoy en Indiferido, vi la de Henry, de unos correos que fueron cortitos, o sea, nosotros ni eso tuvimos acá. Entonces es muy difícil. Sería tal vez agarrar algo grupal de Centroamérica para hacer algo, pero ese tiene que ser un trabajo, porque te voy a decir, hacer este tipo de cosas de etnografía y de lenguas y de todos, hay que estudiar bien, porque esto queda grabado y después está fregado que él dijo tal cosa. Sí. Esa es la ventaja que da para el futuro. En fin. Bueno. Sí, y para el futuro, si tengo errores, ahí me los corrigen. Para un show and update. Show and update. Para eso tenemos los show and updates. Nos podemos autocorregir. Sí, sí, sí. Sí, entonces es lo que pasa. En ese sentido, Perú y México es más rico. Ahí puedes armar una historia de los incas y de los aztecas, porque ellos emiten de sus estampillas y todo, y nosotros casi no tenemos nada. Mayas tenemos nosotros. En mayas tenemos bastantes estampillas. Sí. Pero acabas de decir que no tienen que ver nada con los mayas. No mucho. O sea, es que si ves a Honduras, este extremo de lo que tengo en la pantalla es lo maya, el resto del país no era. Entonces, claro, que tuvimos la suerte que Copán quedó en Honduras, y Copán como es una ciudad grandísima, es que Copán es como el París de los mayas y Tikal es como Nueva York de los mayas, para que tengan ustedes una idea. Entonces Tikal ve las grandes estructuras, así como andar en Nueva York, pero vas a Copán todo detalladito, todo así como París, pues todo, que hasta una gargolita, pues lo mismo es. Entonces, algo así viene siendo. Entonces Copán es una ciudad muy importante en la cultura maya, porque por su, o sea, las estelas, por ejemplo, el campo de juego de pelota, Templo Rosalila, y esa es la fama. Pero el hecho de que esté Copán no significa que nosotros los hondureños seamos los guatemaltecos, sí. Y el sur de México, Chiapas, Tabasco, Mérida, Yucatán, esa gente es maya. Lenca dijiste, ¿no? Con C. Lenca somos nosotros. Yo fijo soy lenca, porque por ejemplo, yo viendo después a mi árbol, mis abuelos eran de un pueblo de ahí, de La Paz, Aguanqueterique, puros lencas. Y mi abuela venía de Nicaragua, esos eran vascos, creo. Pero nosotros, la parte mía, nosotros lo que yo estoy seguro que nosotros los indígenas que tenemos en mi casa somos lencas. Porque viendo mi familia cuando nació y viendo los mapas en ese libro de Atanasio Herranz, como salen mapas antiguos, uno puede decir, soy de esta zona, entonces lo más lógico es que soy lenca. Okay, gracias por esa información desconocida. Yo también pensaba un DNA, que era Yuri. área maya. Puedes hacer el DNA, te dice hasta la región. Sí, pero dicen que el Family Search y todos esos te sacan todo de Europa y te dicen 30% indígena y te sale desde el Magallanes y a todos los ponen en una sola bolsa. Dicen que bueno, depende, porque fíjate, en la región mía sabía que yo tengo los antecedentes de la parte de Puerto Rico y que tengo como 2% taíno. Sí. En México dicen que hacen uno que se llama ancestría, que ahí dicen que si sos otomí, que sos náhuatl, pero lo que no sé, si solo se enfocan en los náhuatl, porque como te digo, ya nosotros somos otro. Poco a poco lo siguen expandiendo, cambia cada unos cuantos meses, le hacen update y te da más específico. Yo me quiero hacer uno, pero que me salga todo, hombre, que yo quiero que me digan que soy hasta me salga hasta todo lo último, lo de la uña, si soy esquimal, que salga todo, pues. Pero si me dicen, sos 40% indígena, no, o sea, ya lo sé, ya lo comerme la cara. No es así, te dice las regiones. y cada, como ellos tienen el DNA, si hacen un update, tú lo miras y te puede reflejar los updates que hay. Deberías de mandármelo ese para ver. Sí, eso es
Está 21andMe, right? 21, Y el otro es, yo hice dos, y el de, ¿cuál es el otro? De Ancestry.com. Ancestry.com, ok, ajá. Interesante. Eso uno pone saliva y después te duplican y te matan. Y una vez tengan el clon. Pero hay una historia verídica de eso, una persona que cometió un crimen hace como 30 años y se hizo ese análisis y los casos aquí en Estados Unidos continúan abiertos y como cruzan información, dieron con la persona y a los 80 y tantos años lo acusaron y lo metieron a la cárcel. Sí, y si cogen a la persona ahora también pueden saber por la familia quiénes son los primos y pueden triangular. Sí, también. Puede. Eso es una manera de... Es que eso está, es cosa. Yo me di cuenta de porque por mi abuela, venían de mi abuela, toda la familia venía de Estelí, y eran unos viejos todos barbudos. Yo decía, cuando me iba a averiguar, conseguí las fotos porque me conseguí una prima en 4º grado que vive en Francia, y ella tenía el árbol de toda esa gente, y hizo match con mi abuela y todo. Y resulta que esa gente venían de vascos, que no sé qué, y llegaron ahí, ya me contó toda la historia. Y yo me preguntaba, ¿de dónde tengo de vasco yo? Pero como decís, tal vez sea no sé cuánto porcentaje, ¿verdad? Pero sí, yo, como te digo, tengo interés en hacer un examen, pero que me digan, soy de tanto, pero sí, ya sé que de español me hace tanto, tal vez un poco de portugués, pero yo quiero saber cuánto salí de cuánto es de aquí. Él dice la cantidad que es vasco, porque mi abuela era vasca, y te dice hasta las regiones también. Sí, es bien detallado. Los nenes míos le dice la región en Polonia que vino la mujer mía, que 30 son Slavic. Y si eres judío, Ashkenazi, Jew, te dice todo. Sí, te dicen todo el gen y todo eso, sí. También te puede salir all of the above, todo. Yeah. No, pero lo triste es que yo he escuchado casos de gente que hace esos exámenes y resultan que no son hijos de la persona porque la mamá le puso los cachos. Bueno, eso no hay ADN que o sea que para que lo tomen en cuenta los que dudan. Okay. Bueno. Tienes que hablar con el doctor Recuenco, él seguro sabe el sitio recomendable de dónde hacerse eso. Sí, porque ha habido casos y se dan cuenta que tal vez era el vecino de enfrente. ¿Verdad? Yo he visto unos casos ahí que... Bueno, en fin. Bueno, entonces con ese comentario simpático nos quedamos hasta la próxima semana. Yuri, nuevamente gracias. Interesante, y aprendí de los lengas que no tenía la menor idea. Gracias por eso. Bueno, y el día de mañana...